Estuvimos en Pakistán hace unos años viendo la festividad Ashura, donde una parte de los musulmanes de ahí se acuchillaban la espalda a ellos mismos. Incluso algunos morían. Claro, algo tan heavy, lo ves y dices, ¿por qué demonios se hace eso? Los Mundari. Los Mundari. ¿Por qué las sentías como una tribu tan interesante en particular? En torno a las vacas. Ellos se hacen una marca en la frente con cuchillo que representa los cuernos de las vacas, como una V. Se duchan con orina de vaca todas las mañanas. Los excrementos de las vacas los ponen en un montón, les prenden fuego y con la ceniza se cubren la piel, porque dicen que eso también les hace comunicarse con los espíritus. El tema de el amor romántico, si existe, si no existe, pues que a lo mejor no está casi presente en la mayoría del planeta realmente. A la hora de formar una familia, establecer una relación, el amor romántico es bastante accidental en general. Esto es interesante. Basado en todas las culturas con las que has tenido contacto, ¿dirías que el ser humano es monógamo? Van sin guantes a menos 40 grados. ¿Y de qué material tienen las manos? No lo sé, ¿será algo genético o será, por ejemplo, los Bayau que se sumergen? Estos están en Indonesia, en Sulawesi. Ah, vale. En Filipinas hay Filipinas también hay, sí. Están incluso en Tailandia, que aguantan 15-16 minutos bajo el agua y cazan con sus manos peces y pulpos. O sea, eso... Y ahí sí que se ha visto que tiene una mutación genética en el bajo. Antes de empezar este podcast, muchos de ustedes ya saben que tengo un club de inversión en startups llamado Blast. Las startups han sido el sector de activos más rentable del mercado durante los últimos 20 años y esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice McKinsey. Lo que pasa es que ha estado reservado pues, para multimillonarios y grandes fortunas y aquellas poquitísimas personas, aquella élite que ha podido acceder a estas oportunidades de inversión, pero con Blast venimos a democratizarlo, a que puedas acceder a estas rondas de financiación con tickets desde tan solo 1.000 euros. Si estás interesado en acceder a estas oportunidades de inversión filtradas y analizadas tanto por mí como por mi equipo para luego presentarlas a los miembros de Blast, tengo una buena noticia para ti. Y es que abrimos plazas del club dentro de muy poco. El lugar adecuado para esperar ese momento es en la lista de espera. Dejo el link a la lista de espera en la descripción de este vídeo. Se tardan 30 segunditos en rellenar y así estarás dando tu primer paso para poder formar parte de Blast en cuanto abramos las nuevas plazas. Bueno, estamos grabando, Aníbal. Un placer tenerte por aquí. Además, uno de los primeros en probar la flava. ¿Brindamos? Ahí está. Un placer. Muy bien. No, la verdad creo que va a ser un podcast muy entretenido. A mí especialmente de estos temas de viajes, de aventuras, son temas que me parecen muy llamativos. Creo que, tuvimos por aquí amigo tuyo, ¿no? Lethal Crisis. Sí. Y la verdad que, tanto consumir su contenido como tenerlo aquí en el podcast, la verdad que es muy interesante siempre, ¿no? Entonces, si quieres, para poner un poquito en perspectiva a los que nos están escuchando desde casa, preséntate tú mismo y a partir de ahí ya seguimos por todas tus aventuras y tu ruta. Vale, yo soy Aníbal Bueno, vengo del mundo de la ciencia, yo soy científico de formación, pero desde hace 15 años me dedico a documentar culturas minoritarias, sobre todo por África y por algunas zonas de Asia. Entonces hago fotografía, algún pequeño documental y escribo libros sobre estas culturas. Súper. A mí me gustaría empezar ya para meternos de lleno. Luego me gustaría ir un poco revisando los destinos que has visitado, las tribus que has conocido y demás. Pero primero me gustaría empezar por lo que más me llamó la atención de todo, ¿no? Creo que al final hay algunos componentes que damos por hecho que están presentes en todo el mundo, pero es algo que a mí me ha impresionado, ¿no? Al viajar, como la presencia del amor romántico, por ejemplo, que no siempre se encuentra tanto, ¿no? Pero te escuché mencionar una cosa, que hay algo que sí has visto presente prácticamente en todo el planeta, que es la superstición o el tener que creer en algo, ¿no? Sí, de hecho, mi último libro, que ha salido la semana pasada, va sobre eso, sobre el análisis desde un punto de vista científico de las supersticiones, mitos, chamanismo, religiones, porque eso está presente en todas partes del mundo. O sea, estás con la tribu Jimba y ves cómo abren la cabra y leen el futuro en las tripas de la cabra. Wow. Estás viendo un ritual vudú y ves cómo hacen un sacrificio para pedirle a los dioses que traigan buena suerte. Estás con una comunidad ganadera de Camerún y ves cómo hacen la danza de la lluvia, ¿no? Para que llueva. Entonces eso está presente en todas partes, que no es tan diferente de aquí cuando se saca a la Virgen para pedir lluvia, ¿no? Al final el proceso mental es el mismo. Los dioses son diferentes y el método es diferente, pero está presente en todas partes. Total. Y dices que lo abordas desde un punto de vista biológico. Biológico y psicológico, sí. Vale, ¿en qué sentido? Pues, he leído estudios acerca de superstición en otros animales. Hay estudios en orangutanes, en palomas, en perros, acerca de comportamientos supersticiosos, ¿no?
que hacen cosas creyendo que eso les va a reportar algún beneficio, pero que realmente no son ciertas o no están demostradas. Y luego he estudiado la parte de la prehistoria y del chamanismo dentro de la prehistoria, con todas las pinturas rupestres, y toda la historia de la superstición en la antigua Roma, los hechizos que había, en la Edad Media, la brujería, todo esto, hasta llegar a nuestros días. Y bueno, ya después de haber recorrido más de 100 países he visto de todo. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Bueno, que realmente forman parte del ser humano. A nivel genético hay una parte de nuestro cerebro que está hecha para obtener relaciones causa-efecto, aunque no sean reales. Por ejemplo, pero bueno, eso es positivo a nivel evolutivo. Si un grupo de cazadores está cazando y a uno le pica una serpiente y se muere, tú tienes que llegar a la conclusión precipitada de que las serpientes son peligrosas. No puedes empezar a decir, no, a lo mejor es que esta persona es alérgica, a lo mejor no todas las serpientes son así. O sea, el cerebro tiene que hacer asociaciones rápidas y así surgen las supersticiones, ¿no? No sé, si un día ves un gato negro y tienes mala suerte, ya... Ya, claro. Sí, aparte que serán creencias heredadas también muchas veces, ¿no? Aprendidas y que simplemente que puede que tengan una razón algo más racional en su origen y luego esa razón desaparece, pero ya es lo que hayas visto en tus antecesores hacer y sigues haciéndolo y perpetúas simplemente. Eso pasa, ¿no? También, sí. Algo que me llama la atención de toda la parte de creencias, religiones y demás, es que también todos piensan que de alguna forma están en lo cierto y el resto están haciendo un poco tonterías. Claro, ¿no? O sea, aquí hablamos de la danza de la lluvia y cuesta creer, ¿no? Que porque se pongan a bailar vaya a llover. O hablamos de sacrificios o de cosas muy fuertes que se hacen. Y dices tú, bueno, esto es un poco raro, ¿no? Pero cuando nosotros estamos de viaje y contamos lo que se hace aquí o las creencias que hay aquí, pues la gente tampoco lo entiende. Claro. O sea, todo depende de la cultura en este sentido. No, totalmente. Además, yo fui al colegio, o sea, yo soy incapaz de creer en nada, la verdad, no lo concibo, en mi cabeza hay un pulso y la parte racional pues gana continuamente, ¿no? Pero yo fui, por ejemplo, a un colegio católico, entonces de pequeño estaba muy acostumbrado a la mecánica de las misas, de los rezos por la mañana, etcétera. Entonces, desde hace ya, pues igual, bastantes años me distancié de todo ese mundo y hace poco tuve que ir a un bautizo, una comunión, y me impactaba tanto como me podía impactar cuando he estado en una mezquita, en algún lugar, y ves a la gente pues repitiendo las mismas frases, todos juntos, haciendo gestos, como si fuera un ritual. Bueno, son rituales, ¿no? Son rituales, claro. Cuando te distancias un poco, yo fui también a un colegio católico y no soy creyente, cuando te distancias un poco y lo ves desde fuera, se ve como algo más ajeno, ¿no? Y te parece más raro. Estuvimos en Pakistán hace unos años viendo la festividad Ashura, donde una parte de los musulmanes de ahí se acuchillaban la espalda a ellos mismos. Incluso algunos morían. Nosotros, el guía que iba con nosotros participó y tuvimos que llevarlo al hospital porque se estaba desangrando. Claro, algo tan heavy, lo ves y dices, ¿por qué demonios se hace eso? ¿No? Por un pensamiento religioso. Pero claro, la gente que está ahí dentro y que lo hace cada año, para ellos es normal. Pero vamos a entrar aquí. ¿Cómo se acuchillaban la espalda? ¿Con qué? Pues es como un mango que tiene, creo que son 5 cadenas y en el extremo de cada cadena una cuchilla afilada súper grande. Entonces se azotan y claro, las cuchillas van perforando la espalda y se crean unos charcos de sangre allí. ¿Esto dónde? Pues se hace en varias partes del mundo. Yo lo vi en Pakistán. ¿Y pudiste tener alguna interacción con ellos para saber el por qué? Sí, yo estuve allí una semana y estuve haciendo entrevistas, estuve tratando de entenderlo. Ellos se reunían todos los días como a rezar, había mucha meditación, mucha espiritualidad y bueno, ellos lo hacían para agradecer a Alá todo lo que había pasado ese año y también para pedirle cosas buenas para el siguiente. Es como una penitencia, ¿no? Cuando yo esto lo compartí en redes sociales, a mucha gente le impresionó, pero es verdad que otra gente me dijo, bueno, es que hay rituales cristianos también con penitencia, gente que va de rodillas en las procesiones. Mi abuela, me dijo mi madre que mi abuela llevaba un cinturón de pinchos como penitencia, ¿no? Iba a trabajar con un cinturón de pinchos, pues. Wow. Y bueno, y en Filipinas los cristianos se crucifican en Semana Santa también. O sea que... O sea que lo hacían simplemente, pero se lo hacían a sí mismos. O sea, durante... ¿Cómo es el ritual? O sea, ¿cuánto tiempo dura? A sí mismos. Bueno, dura como una semana, pero los primeros días son
van como todos vestidos de negro, en procesiones, se van dando golpes en el pecho durante muchas horas que acaban con el pecho hinchadísimo y rojo. Pero este día en concreto, por la noche, se reúnen todos los hombres, lo hacen solo los hombres, se quitan la camiseta y empiezan a cuchillarse. Claro, y Hombres adultos, entiendo. había niños también, ¿eh? Que esto es lo más duro de ver. Lo más duro de ver. Niños con cuchillitas. También con cuchillas. Sí. Más pequeñas y los padres diciéndole, venga, date más fuerte. Eso quizás es lo peor, porque bueno, que un adulto se automutile o haga lo que quiera por creencias religiosas, pero que ya cuando hay niños es más duro. Sí. Y eso lo viste con tus propios ojos, ¿no? Lo vi con mis propios ojos, hice fotos, lo tengo documentado. Fuimos los únicos extranjeros que había allí porque es muy difícil entrar allí. Pero bueno, teníamos un amigo pakistaní que la verdad se portó súper bien y nos llevó allí. Pero supongo que ahí, bajo las condiciones médicas que tendrán, mucha gente se infectará, morirá. Sí, sobre todo también porque ellos piensan que eso es algo entre ellos y Alá. O sea, no quieren que intervenga nadie y no quieren que intervengan médicos. Ya digo que el guía que iba con nosotros lo hizo y cuando salimos del ritual, él iba desangrando, se iba dejando un rastro de sangre y su hermano, que iba con nosotros, nos dijo, por favor, convencedle de ir al hospital porque se va a morir. Y hablábamos con él, decía, no, esto es entre Alá y yo. Y al final, mi mujer, que es enfermera, habló un poco más en serio con él y pudimos llevarla al hospital. Esto es como lo del chiste, ¿no? Que luego llega, Alá, no me ayudaste. Y dice, oye, te estaba mandando un médico, tío. Bien, bien. ¿Y este era tu guía? Sí. Vale. Sí. O sea, que el guía, claro, dice, wow. ¿Y los niños lo hacían también por voluntad propia o por obligación de los padres? O sea, el grado de convicción en ese premio que van a recibir por sufrir esa penitencia, ¿se puede llegar? Es que yo creo que la religión no es una cosa para los niños, ¿no? Es una opinión, ¿no? Entonces, un niño cree por voluntad propia, es lo que le enseñan, ¿no? Y yo, a ver, solo vimos un par de niños, pero no parecía que les hiciese mucha gracia, ¿no? Es normal. ¿A quién le va a hacer gracia acuchillarse la espalda? Entonces los padres estaban como forzándoles, venga, date más fuerte. Wow. Y antes de empezar a entrar por todos los destinos, ¿cómo te embarcas tú en este mundo? ¿Viene de familia? ¿Te inspiraste en alguien? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te enamoras al final, de un estilo de vida, entiendo, ¿no? Sí. O sea, tú eres un nómada prácticamente. Sí. Pues de familia no viene. Mi padre era abogado y político y mi madre profesora de un colegio, o sea que no, nada que ver. Yo estudié ingeniería informática y luego estudié un doctorado en biología y yo trabajaba en la Universidad de Málaga como investigador en temas de cáncer. Y bueno, llegó un momento de mi vida en el cual pasé una mala racha, mi pareja me dejó, estaba un poco deprimido y tal, y vi en Facebook un anuncio de una amiga, ¿alguien se viene a Camerún? Y dije, Camerún, no sé. De vacaciones a Camerún, justo me coincidía con las vacaciones de la universidad y yo qué sé, por esto de decir, venga, de perdidos al río. Me apunté al viaje a Camerún y me cambió la vida. O sea, claro, yo no sabía, uno ve por la televisión cosas, ve que hay tribus, ve que hay naturaleza, animales salvajes y tal, pero el aterrizar allí y meterte en la selva y ver a gente viviendo allí, cazando, y dije, hostia, esto me mola, ¿no? Claro. Y poco a poco fui haciendo, en mis vacaciones fui haciendo más viajes hasta que dije, quiero dedicarme a esto. Voy a ver cómo lo puedo hacer para dedicarme a esto. Oye, siendo nómada, ¿dónde tributas? Bueno, pues, a ver, en España... Pero hay un visado de turista permanente, tengo entendido, ¿verdad? Pues no tengo ni idea. Sí. O sea, te puedes acoger a una tributación especial que es de turista permanente, o sea, de personas que no tienen ningún país que los reclame. O sea, básicamente no España te reclama como contribuyente en el momento que pasas más de 183 días aquí, pero vale, sí. Si no hay ningún país que te reclame en el mundo, puedes aplicar a ser tributar como turista permanente, que no sé las condiciones, pero claro, pero es curioso. Porque Last Places, que es mi agencia, está en España y tenemos trabajadores, entonces eso ya es más complicado. Ya, como a lo mejor si eres claro. Sí. rollo autónomo o algo, justo. Pero teniendo ya una estructura... Vale, volviendo ya. Vale, o sea que vas a Camerún y te enamoras, ¿no? Sí. O sea, pues, supongo que has puesto tu foco en África y Asia. Sí. O en todo bueno. Principalmente en África porque, bueno, mi socio que es antropólogo, mi socio Joan, él nació, bueno, es catalán, pero creció en Camerún y, bueno,
bueno, es un experto en tribus y él me ha metido ahí como el gusanillo. Entonces empecé por ahí, tengo también a mi socio que es experto de esa zona y nos hemos especializado ahí. Lo que pasa es que luego vas descubriendo otras tribus en Asia, otras zonas y al final vamos expandiendo el área. Vale. Y de ahí, ¿cuáles empiezan a ser tus primeros destinos, los primeros viajes? Pues sobre todo Etiopía, Sudán del Sur, la zona de Camerún, África Central, digamos. Y a partir de ahí ya tiro también para África Occidental, Mali, Senegal, Burkina Faso, Mauritania. Y al final ya, has visto vamos ampliando. Prácticamente todo. O sea, Sí. ¿has estado en todos los países de África? No, no, me faltan 18. Son 50 y algo, ¿no? Sí. No son muchos. Son muchos. Unos 60, ¿no? Y, bueno, pero... Bien. Antes de venir te preguntamos cuáles dirías que son los destinos más reseñables en los que has estado, porque podríamos estar hablando de tus viajes aquí, pues supongo que horas y horas y horas, ¿no? Pero nos comentabas, por ejemplo, por empezar, por Sudán del Sur. Sí. Aquí, ¿cuál era el nombre de la tribu? Los Mundari para mí son una de las más especiales de Sudán del Sur. Sudán del Sur es que es un país muy especial porque es el país más joven del mundo, existe solo desde 2011. Es una zona que ha estado en guerra siempre, la guerra más larga de toda África. Y es un país crudo, bastante duro. ¿En qué sentido? Pues hombre, la gente que vive ahí ha estado en guerra toda su vida, durante generaciones. Yo creo que eso el carácter te lo marca. Es un país también sin mucha agua en la mayoría de sus zonas, sin muchos recursos. Entonces, mucha gente está jodida y eso se nota. También es un estado fallido, no hay orden. No hay ley en muchos aspectos o no se puede aplicar porque no hay recursos económicos. Entonces hay una corrupción brutal. La gente se toma la justicia por su mano, hay mucha violencia y es difícil. Es difícil. Ahora está un poco mejor porque el gobierno ha llegado a un acuerdo con las tribus y tal, pero sigue siendo complicado. ¿Y qué porcentaje de la población pueden ser tribus? Muy pequeño. Pues en Sudán del Sur prácticamente todo el mundo. Lo que pasa es que la tribu mayoritaria, los Dinka, pues cogió el poder y ahora, con ayuda de Estados Unidos, ahora pues digamos que pues, se han ido a vivir a la ciudad. Yuba es la capital, tampoco es que sea una gran ciudad, al final es como un pequeño pueblo, pero bueno. Y digamos que se está perdiendo un poco la cultura tribal, ¿no? Y se está haciendo vida un poco más de ciudad, pero la mayoría vienen de tribus, todo el mundo. O sea que al decir que es un estado fallido, ¿te refieres a que aunque hayan leyes, no se pueden implementar, no hay policía tal y como lo conocemos, no existe ese orden, ese... No se puede implementar ni la justicia, ni el orden social, ni nada. Hay policía, sobre todo hay policía militar, pero es muy corrupta. Yo pasé un día entero ahí en la cárcel por no querer darle $100 al policía. Nos han llegado a amenazar en checkpoints en la carretera por pedirnos dinero, incluso con pistolas. Entonces, y luego cualquier conflicto, ahí no pueden acudir a la justicia normalmente, se resuelve con armas y entre ellos. Claro. Entonces es complicado. Y dices que se nota en la actitud de la gente, o sea, que es como más apáticos, más... Pues puede ser, ¿no? Es una actitud a lo mejor menos cariñosa que en otras comunidades de África que te reciben con los brazos abiertos. Aquí también, ¿no? Pero es como se marcan más distancias, es todo más rudo y la gente va armadísima. Hay Kalashnikovs por todas partes. ¿Y tienes una sensación de peligro real? Sí, hay sensación de peligro real. Quizá las primeras veces que fuimos más, porque ahora está un poco más calmado, pero ahí nos asaltaron varias veces, sí. Cuando estuvimos con Rubén, con Lethal Crisis, que él lo cuenta en uno de sus vídeos, escapamos de una emboscada por los pelos, porque estaban ahí esperando para atacarnos. Incluso había varios cuerpos sin vida en el suelo y logramos escapar. Wow. ¿Cómo fue esto? Pues íbamos desde Capoeta hasta Quimotón, que es una ruta de 60 kilómetros. Pero son 60 kilómetros que tardas 4 horas en hacerlos por la carretera. Claro. O sea, es una carretera de barro horrible. Íbamos en 2 4x4 y uno de ellos se quedó atascado en el barro. Entonces intentamos sacarlo ahí con palas y tal, pero fue imposible. Y como se estaba haciendo de noche y es muy peligrosa esa zona, decidimos meternos todos en el otro coche y ya volver al día siguiente a por el que se había quedado allí. Pero no cabíamos todos, entonces el guía fue arriba, en el techo del coche. Y suerte que iba arriba porque en una de las curvas pudo ver desde lejos que nos estaban esperando y que había gente fallecida ahí, o sea que había habido ya disparos antes. Entonces saltó del coche, dio la voz de alarma y el conductor pudo girar rápidamente. Pero fueron momentos
Esto lo contó él aquí. Momentos, Aquí. Claro, sí. Ahora sí que momentos de miedo, sí. O sea, no sabía, tuve la duda si era la misma historia, pero en cuanto dijiste que iba uno de los integrantes del coche arriba y que lo pudo ver y demás. Nos salvó la vida esa situación, seguramente. Oh. Y normalmente, o sea, porque entiendo que cuando viajas por África encuentras pues muchas personas armadas, ¿no? Por lo general, pero no siempre darán sensación de peligro, ¿no? A veces con descontrol simplemente. Claro. Depende mucho de la zona. Hay zonas de África donde no hay armas, eso es verdad. Es que África es enorme. Luego hay zonas donde hay muchas armas y hay regiones que sabes que llevan armas pero que están descargadas o que no las suelen usar o que no funcionan. Vale. Pero bueno, si tienes esa información puedes sentirte más o menos seguro. Pero en Sudán del Sur, por ejemplo, y en algunas zonas de Etiopía tienen armas y las usan. Sobre todo los pastores, que las tienen para defender el ganado. Bien, sí. Bien. Y de estas tribus, recuérdame el nombre. Los Mundari. Los Mundari. ¿Por qué las sentías como una tribu tan interesante en particular? A mí, o sea, me parece flipante todo lo que engloba su estilo de vida y sobre todo la relación que tienen con las vacas. Para ellos las vacas son sagradas, ¿vale? Son ganaderos de vacas y cada familia pues, puede tener 500 o 1000 vacas, pero no se las comen porque son sagradas. Wow. Y entonces van moviéndose para que las vacas tengan pasto, son nómadas, y no se las comen. Ellos creen que las vacas los comunican con su dios, el dios Engun, y las tienen solo como mediums para el más allá. Y además es que todo gira en torno a las vacas. Ellos se hacen una marca en la frente con cuchillo que representa los cuernos de las vacas, como una V. Wow. Se duchan con orina de vaca todas las mañanas. Los excrementos de las vacas los ponen en un montón, les prenden fuego y con la ceniza se cubren la piel, porque dicen que eso también les hace comunicarse con los espíritus. Entonces tú llegas a un campamento de estos, ves miles de vacas, un montón de hogueras con humo y gente con la frente marcada, desnudas o con una mantita, y cubiertas de polvo blanco. O sea, es algo como... Qué locura, ¿eh? Es como distópico entrar a un campamento de ganado. Y luego ya hay actividades más. Por ejemplo, los niños estimulan la vagina de las vacas con la boca. O sea, tú ves eso y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Lo hacen para que produzca más leche, porque la leche sí que se la beben. Que además se la beben directamente de la ubre. Se enganchan a la ubre y empiezan a beber leche. No sé, me parece una pasada. O verlos cruzar el Nilo con las vacas. Normalmente lo hacen al amanecer, cuando hay muy poquita luz, y salta un pastor con una antorcha, va nadando, y todas sus vacas, las que son suyas, saltan al agua y le siguen a la otra orilla. Entonces esa imagen es guapísima. Al amanecer, con la antorcha, todo el río Nilo lleno de vacas. Además son vacas con los cuernos enormes. Qué locura. Y supongo que a la hora de tú visitar a estas personas, tu comunicación es prácticamente inexistente con ellos, ¿no? A través de la figura del fixer, ¿no? Que podríamos introducirlo también. Eso es. Bien. Hace falta un fixer, que es la persona que se encarga un poco de todo. Te organiza la logística, alquiler de coches, saben dónde están las tribus, porque muchas son nómadas o seminómadas. Entonces, si tú no tienes esa información, no las puedes visitar. Claro. Te traduce el idioma y además te traduce lo que está ocurriendo, ¿no? Es como un traductor cultural. Si tú estás viendo un ritual y hay un sacrificio, pues te dice esto pasa por este motivo. Esta persona lleva ese collar porque, yo qué sé, porque se ha muerto su hijo. Entonces te ayuda un poco a entender todo. ¿Se dedican a ello normalmente, en exclusiva? ¿Los fixers? O sea, decir, ¿a qué te dedicas? Soy fixer. Pues algunos sí, en sitios donde puede haber más turistas o más periodistas interesados, por ejemplo en Etiopía. Pero luego hay algunos de zonas donde no hay turismo que pues tienen su trabajo, pero cuando vas pues te hacen de fixer. Sí, que igual por boca a boca, ¿no? Algún contacto Claro. de un contacto y llegas ahí. Entonces, tu comunicación con ellos pasa a ser siempre a través del fixer, por ejemplo, ¿no? Sí. En el caso de las tribus. Y a veces hay incluso una cadena, porque yo le hablo al fixer. Claro, el fixer normalmente habla inglés para comunicarse conmigo y habla el idioma nacional. En Etiopía puede ser el amárico o, yo qué sé, en Sudán del Sur a lo mejor el inglés únicamente, pero luego cada tribu tiene su idioma. Si tú vas con un fixer a visitar 20 tribus, él no va a saber los 20 idiomas. Tiene que contratar a alguien de allí local que hable el idioma nacional del país y el de la tribu. Entonces hay como una cadena de traducciones. Yo le hablo al fixer en inglés, él se lo traduce, pues, por ejemplo, en amara al otro y el otro al idioma local. Claro. Y se pierde parte de información No lo sé, en una ida y una vuelta, bueno, pues seguramente, ¿no? Supongo. ¿Y cómo afrontan, bueno, supongo que estamos generalizando un poco, pero hablemos de esta tribu en particular. ¿Cómo afrontan la llegada de alguien como tú allí?
Claro. O sea, es algo, supongo que no suelen tener tanto contacto, o sea, son pocas las personas que llegan realmente, ¿o me equivoco? Pues depende. Por ejemplo, Etiopía ahora se ha puesto muy de moda, va mucha gente a Etiopía y pues hay tribus que casi todas las semanas recibirán algún turista o algún fotógrafo o algo. Y luego hay algunas comunidades muy aisladas que seguramente no va nadie o prácticamente nadie. Y la forma de tomárselo es que es muy distinta, porque hay alguna comunidad que no quiere contacto y te dicen que no. Entonces, pues tú lo intentas y te vas, si no quieren recibirte. Luego hay otras que sí, y hay algunas que están súper interesadas en recibir turistas o fotógrafos porque es una manera de conseguir dinero también, ¿no? Claro. De vivir de esto. Vale. Porque, o sea, en el caso de ellos, por ejemplo, de esta última con la que hablamos, ¿sentías, por ejemplo, que tenían curiosidad de saber, o sea, tienen curiosidad de saber de dónde vienes tú, que has venido, en avión, en barco, qué comes, por qué eres así, X, no sé, Sí. que te llame la atención tu barba, tu X, no sé. Sí. Los Mundari... La primera vez que fui yo fue en 2012-2013, que el país era nuevo, tenía un año o año y medio, y fui con los Mundari y ahí sí que no había habido prácticamente nada de extranjeros, excepto alguien de alguna ONG o algo así, y alucinaban. Yo incluso en la capital de ahí de Sudán del Sur compré latas de atún para comer esos días y cuando las abría estaba todo el mundo mirando porque yo lo abría y claro, cogían el atún así y yo le decía fish, pero no... Claro, ellos viven al lado del río, saben lo que es un pescado, pero el verlo dentro de una lata y ya como cortado y tal, y en un caldo, era extraño para ellos. Tienen muchísima curiosidad. Y te preguntan, yo les enseño fotos de mi familia, de España, y a veces, claro, pero a veces hay cosas que es difícil explicarles, ¿no? Por ejemplo, yo les hago una fotografía, ¿cómo les explico que esa foto va para Instagram, ¿no? Ya. No, lógico. Claro, lo puedes intentar explicar, pero es difícil el concepto. Hombre, las cosas ya están cambiando y a lo mejor ya, pues sí, pero al principio era... Será incluso difícil explicarles lo que es una ventana. Verán... Bueno, ¿no? A ver, a lo mejor tal como las conocemos aquí, de cristal, sí, o sea, verán una... ¿Está abierto? Sí. Supongo, ¿no? Sí, a ver, ya digo que poco a poco cada vez la globalización, ¿no?, está haciendo... Lógico. Pero hay algunas comunidades que conceptos que para nosotros son básicos, pues es muy difícil explicarlos, sí. ¿Y ha habido ciertos destinos que hayas visitado y que hayas visto? Supongo que algunos destinos los repetirás, tratarás de ir descubriendo nuevos, pero en algún destino has visto un impacto muy negativo del turismo, porque no es lo mismo que se masifique un poco Canarias, por ejemplo, que yo soy de allí, que de repente una tribu o sea, que no ha sido prácticamente visitada nunca, de repente se ponga de moda, como dices, y empieza a recibir turismo porque ahí el ecosistema se puede desequilibrar y cambiar muy rápido, entiendo, ¿no? Sí, eso ha pasado en varios lugares, por eso también los que nos dedicamos al turismo, los que tenemos agencias de viajes, que vamos a esas zonas más aisladas, tenemos una parte de responsabilidad también. Claro. Esto ha pasado en alguna zona de Etiopía, ha pasado también en Camerún con los pigmeos Bagdeli. Y es que cuando va el turismo un poco más en masa, al final se crean dinámicas que pueden ser nocivas para la población local. Por ejemplo, en Etiopía, los Surma y los Mursi, que son estos del plato en el labio, igual has visto alguna foto, pues ellos tenían sus vacas y algunos tenían algún campo de cultivo y con eso vivían. Cuando empezó a llegar el turismo, claro, con esto del plato labial son muy llamativos. Iban muchos fotógrafos a hacerles fotos. Pues al final cobraban por la foto. Claro. Si tenían que pasarse todo el día posando, en lugar de estar con las vacas, pues tendrían que cobrar, claro. ¿Qué pasa? Que empezaron a ganar mucho dinero de eso y como tenían mucho dinero que no necesitaban, pues lo gastaban en armas y luego en alcohol. Y con el tiempo dejaron de lado el ganado, dejaron de lado el cultivo y ahora en muchos lugares de esa zona es una comunidad que tiene muchas armas, mucho alcohol y que ya no tiene forma de ganarse la vida más allá del turismo. Y cuando vino el COVID y se cerraron las fronteras, lo pasaron fatal. Entonces, hay que llevar cuidado. Es difícil, ¿no?, pero con las dinámicas del turismo. Este caso creo que lo había escuchado, ¿no? Que era que los hombres básicamente estaban todo el día borrachos y las mujeres las ponían a sacar fotos ahí todo el día, ¿no? Porque son las que llevan el plato labial son las mujeres. Eso es, claro. Sí, al final entiendo que esa parte de responsabilidad, pero bueno, que puedes tenerla tú, pero al final no está tampoco dentro de tu control lo que hagan los demás, ¿no? Sí. Y a veces incluso por desconocimiento. Sí, al final, claro, las agencias de viajes, mientras puedan sacar beneficio,
a veces no miran la parte ética, ¿no? Van tirando. Pero esto lleva a situaciones dramáticas. Hace 10 días falleció el compañero Tony Espadas de un disparo ahí en Etiopía. Pues parece ser por esa presencia de armas y alcohol. Dos chavales que parece ser que iban borrachos y tenían armas y bueno. Sí, es mala combinación. Sí. Nos mencionabas también en lo que nos comentabas un poco antes de venir, que la riqueza de las tribus, o sea, la riqueza a nivel de variedad de las tribus y lo interesante que eran en Etiopía. ¿No? Están estas dos, ¿alguna más que destacarías? Pues es que hay muchísimas. Etiopía tiene unas 230 tribus. Imagínate, si aquí en España nos cuesta a nivel político ponernos de acuerdo porque hay sensibilidades nacionales, imagínate, allí 230 tribus con sus idiomas. Gobernar ese país es muy difícil. Sí, ahí pues hay muchísimos. Y luego en Angola también, tiene una densidad tribal brutal. Pero, ¿y esas 230 tribus obedecen a un orden mayor que el propio orden tribal? Pues algunas sí y hay otras que no. O sea, que esto es complicadísimo de gestionar. Incluso cuando viajas a una zona de las suyas, que recomiendan ir con escolta militar, porque puede haber cierto riesgo, sobre todo de asaltos, si el militar no es de la tribu, tampoco lo respetan. Entonces tú vas a los Surma y tienes que ir con un militar que sea un Surma, que además es muy característico porque llevan como las dilataciones labiales, te ves al tío con el arma, el uniforme de militar y con todas sus marcas tribales. Wow. Es la única forma de que respeten esa autoridad. Entonces, claro, muchas no reconocen la autoridad del Estado y eso genera conflictos. ¿Y cómo lo afrontan los gobiernos esto? Porque supongo que también, o sea, al final el de al lado, si dice, oye, tú estás ejerciendo tu poder sobre mí, sobre el de al lado que no se deja, no lo ejerces, pues yo tampoco me dejo. Pues es muy complicado. El primer ministro etíope, el doctor Abiy, es Premio Nobel de la Paz en principio por lograr mantener un poco el orden dentro de la nación, que luego hubo el conflicto del Tigray y mandó ahí los tanques y hubo una escabechina también. Pero bueno, un poco con herramientas políticas y también con la fuerza. O sea, el gobierno manda camiones llenos de militares, que a veces no sirve para nada porque llegan y los matan a todos. Pero en otras ocasiones sí, para controlar los puntos que son más complicados. Y va estableciendo bases militares. Pero hay zonas que se les resisten. Uh-huh. ¿Y tú que has tenido contacto con estas tribus, las ves evolucionando con el tiempo y un poco entrando en ese flujo de globalización con el resto de África al menos? ¿O crees que es algo que puede perpetuar en el tiempo de forma indefinida? No, o sea, va a cambiar. Muchas comunidades van a desaparecer. Por eso llamamos las places a la agencia, porque creemos que son los últimos lugares. Mi socio habla de islas de resistencia, pero están desapareciendo. Según la UNESCO, 200 culturas desaparecen cada año. El proceso de globalización parece imparable y eso nosotros lo vamos viendo. Yo la primera vez que fui a África, a Camerún, fue hace 12 años y de hace 12 años ahora no tiene nada que ver. La primera vez que fui a los Mundari iban desnudos, 3 años después iban con mantas y ahora pues llevan camisetas del Arsenal y llaves móviles por ahí que antes no había. Entonces, bueno. Y no siempre tienden a la cultura occidental, a veces depende de lo que tengan alrededor, pues a la cultura árabe o a la cultura bantú que predomina en el centro de África. Digamos que la cultura mayoritaria absorbe las minoritarias. No siempre es la occidental, pero bueno, en general sí. ¿Y qué rasgos tiene la cultura bantú? Pues es muy complicado porque la cultura bantú es muy grande y luego tiene también muchos matices. Es una cultura mayoritaria en esa zona central de África, tradicionalmente agricultores, con una distribución bastante patriarcal. Y ahora en su mayor medida, bueno, hay una zona que es cristiana y otra musulmana, porque eso ya depende un poco de las influencias también de los misioneros y del norte de África, ¿no? que llega más el Islam por allí. Pero bueno, y tiene sus propios ritos, un poco más también modernos, entre comillas, ¿no? Y eso está colonizando a muchos nómadas de toda esa zona del Sahel. Antes de seguir hacia otro destino, quiero entrar en justo lo primero que te dije, porque a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? El tema de el amor romántico, si existe, si no existe. Me acuerdo que una vez estaba viendo un reportaje, no me acuerdo cuál era, y le preguntaban a un tío en África, creo que él se dedicaba
a llevar turistas de safari o algo así, ¿no? Y entonces le preguntaba, no, pero ¿y esta es tu mujer si la quieres? Y él decía, da igual, a mí me quieren todas porque yo tengo mucho dinero aquí. Y después tenía también un compañero en la universidad que era chino y le decía, Sean, ¿no te echas novia? Me decía, no tengo dinero. Decía, o sea, lo que yo había concebido como algo que es así, que existe, el amor romántico, un chico conoce a chicas, se enamoran, son felices, X. Digo, es que a lo mejor no está casi presente en la mayoría del planeta realmente. Eso es una visión muy concreta de nuestra cultura. El amor existe, te puedes sentir atraído, te puede gustar a alguien, eso es universal, eso es algo biológico. Lógico. Pero a la hora de formar una familia, o sea, una cosa es el impulso sexual, ¿no? Que es más primario. Pero a la hora de formar una familia, establecer una relación, el amor romántico es bastante occidental en general. La mayoría de culturas que yo visito existe esa visión, ¿no? O una visión estratégica de la pareja. Me interesa casarme con esta persona porque su familia tiene dinero. Me interesa casarme con esta persona porque es hija del dueño de estas tierras. Y funciona así. Incluso en sociedades polígamas, pues el hombre tiene que tener más dinero para poder mantener a todas sus mujeres. Las mujeres van buscando el que más le interesa. Muchas veces decide la familia. Entonces, sí, para nosotros es raro y es duro, ¿no? Hacerse a la idea de una vida en la que te has casado con alguien, pues porque es lo que te tocaba. Pero es que en la mayoría del mundo es así. Sí, exactamente. O sea, luego pasas a pensar de decir, vale, he sido engañado por Disney y por Hollywood. Sí, pero ahora no podrías volver atrás. Exacto, o sea, es un engaño que realmente funciona. Entonces, sí, es un poco paradójico. Sí. Es un poco paradójico. Y basado, esto es interesante, basado en todas las culturas con las que has tenido contacto, ¿dirías que el ser humano es monógamo? Es una pregunta muy difícil, Mira, una curiosidad es que estuve con mi mujer en la zona de los Nenets, que es al norte de Siberia, una zona de los mal llamados esquimales, ¿no? A 40 bajo cero, y ahí no tenían palabra para el amor. O sea, en su vocabulario no existe la palabra amor, y eso también te impresiona, ¿no? Wow. Entonces, joder. Pues no sé, la verdad, no sé qué decirte. Yo creo, y esto es por lo que he leído en algunos estudios de antropología, que la monogamia o la poliandria o la poligamia se establecen culturalmente y puede tener cierta influencia, ¿no?, en lo que realmente uno siente, dependiendo de los contextos, ¿no? A lo mejor ha habido contextos o estilos de vida en los que la poligamia favorecía más a la supervivencia de la comunidad y ahí se ha asentado, ¿no?, como algo ya que se siente como propio. Claro, ya no sé lo que es biología o lo que es cultura, es difícil a veces de distinguir, ¿no? Uh-huh. Y otros donde realmente la monogamia ha sido más efectiva, sobre todo pues, en sociedades donde había muchas enfermedades de transmisión sexual. La monogamia es una estrategia muy útil, ¿no?, para la supervivencia. Lógico. Entonces es complicado. Sí, un tema curioso. Sí. Luego, nos mencionaste también no recuerdo, soy malísimo para los nombres, pero una tribu en Mali, ¿no? Sí. Que tenían una conexión especial con el universo, digamos, ¿no? Una especie de entendimiento inexplicable, unos conocimientos que aparentemente inexplicables. ¿Quiénes son y qué es lo que sabían? Dogones. Dogones, sí. Es una cultura que desde los años 30, cuando estuvo ahí Marcel Griol, que fue un antropólogo que pasó ahí muchos años, mucha gente no sabía explicarse cómo tenían conocimientos astronómicos tan potentes, porque evidentemente no tienen microscopios ni nada, pero te hablaban de los anillos de Saturno, de las lunas de Júpiter, de la estrella Sirio. Y esto, bueno, ha abierto muchos programas Iker Jiménez paranormales para tratar de explicar, ¿no?, por qué era esto. Ellos tienen un ritual que es el Sigi, es un ritual de máscaras que realizan cada 50 años, creo, cada 60, no recuerdo. Que eso es muy raro, ¿no?, hacer un ritual cada tanto tiempo. Y es porque la estrella Sirio A tiene una estrella Sirio B que orbita en torno a ella con esta periodicidad. Entonces ellos lo hacen en honor a esa estrella. Pero claro, ¿cómo pueden saber si ni siquiera se ve a simple vista? O sea, no la observan. La estrella Sirio se ve, pero se ve como un punto. Lo que no se puede ver es que dentro de ese punto hay dos estrellas. Incluso había escritos, hay un libro que se llama El misterio de Sirio, de los años 50, si no me equivoco, que dice que los dogones ya sabían de la existencia de esas dos estrellas antes que la ciencia, ¿no?
Entonces, bueno, hay mucho misterio ahí que... Y fuera de la conspiración o lo paranormal, ¿hay teorías que puedan explicar el por qué? Sí, ya si queremos quitarle la magia e ir a lo científico, parece ser que sí, porque en la Primera Guerra Mundial, como Francia había colonizado toda esa zona, pues cogió a algunos luchadores dogones para llevarlos al frente. Y parece ser que en aquella época los científicos franceses ya estaban hablando de que posiblemente había una segunda estrella sirio y tal. No sé, a lo mejor alguien habló con uno de estos soldados dogones y cuando volvieron a la aldea, pues no lo sé, lo explicaron allí. Pero es que tienen esquemas y todo del universo dibujados en piedras, tallados, que es extraño, ¿no? Para una tribu que vive tan aislada, además viven en un rincón súper aislado, que presten tanta atención al universo y tengan esquemas tan detallados, ha sorprendido a casi todos los antropólogos. ¿Dónde viven? O sea, en la falla de Bandiágara, que es... Porque bueno, esta comunidad ha ido huyendo de la islamización. Vale. Para evitar convertirse al islam. Han ido yéndose cada vez más lejos y ahora viven en aldeas incrustadas dentro de las rocas, en acantilados enormes, que son inexpugnables. O sea, es muy difícil llegar ahí. Entonces están ahí, en la frontera entre Mali y Burkina Faso, que ahora no se puede visitar porque está toda la zona controlada por Al-Qaeda. Pero yo tuve la suerte de ir pues hará 10 años ya. Y es increíble. O sea, el paisaje es brutal, ver los bailes de máscaras es brutal, hablar con los chamanes. El baile de máscaras es el que se celebra cada... ¿Y pudiste verlo? No, me hicieron una demostración. Vale. La sacaron y me hicieron un baile para que yo hiciese algún vídeo y tal, pero... Claro. Y ver el chamán que vive en una cueva solo, tiene que vivir solo siempre, y es una cueva llena de pinturas que, bueno, reflejan a sus dioses y... Sus dioses son unos lagartos que dicen que vinieron en un barco volador de la estrella Sirio también. Lagartos, ¿eh? Y los dibujan ahí como lagartos. ¿Reptilianos? Sí, y dicen que al chamán todas las noches le muerde una serpiente y le transmite sabiduría. Wow. Por eso, si lo escuchara unos amigos que tenemos por aquí, encontrarían vínculos en un momento, ¿eh? Te lo puedo garantizar. Seguro. Bien, entrando en el tema, algo que me parece muy llamativo y muy interesante, antes hablaste de rituales, ¿no? Antes hablaste del de las cuchillas en la espalda en Pakistán, ¿era? Sí. Vale, bien. ¿Qué otros rituales te he escuchado? O bueno, más bien nos comentaste que hay uno que se cortan los dedos. Sí. ¿Cómo funciona esto? Eso es en Papúa Occidental, la comunidad Dani, que es otra comunidad fascinante. Tienen momias que guardan en casa de los fallecidos. Además, momias que no son como las egipcias, son momias que las ponen como al fuego y se carbonizan y entonces está como la persona tal cual, negra, en un rincón de la casa así, encogida. Y bueno, esta comunidad tiene el ritual Iquipalin, que es como cuando muere un hombre importante de la familia, hacen un funeral y ahí las mujeres, pues la viuda o la hija o la hermana, se cortan una falange del dedo como muestra de sacrificio. Porque para ellos la mano es como una representación de la familia, porque cada dedo es diferente, pero cooperan para una labor común. Entonces, cuando muere un miembro de la familia, es como si perdiesen un dedo, metafóricamente, y ellos lo llevan a la realidad y se cortan un dedo. ¿Y cómo se lo cortan? Pues primero se atan una cuerda para bloquear el riego sanguíneo y luego la mujer pone la mano en la mesa y algún hombre, pues un hermano, el padre o el marido, quien esté vivo, con una piedra afilada le hace un corte o lo va machacando la falange hasta que el dedo se desprende. Luego le ponen unas hierbas cicatrizantes y la falange la entierran junto al muerto porque creen que ese sacrificio hace que vaya al cielo más rápido o garantice mejor que vaya al paraíso. Y claro, tú ves a las ancianas que ya llevan muchos años viviendo y han perdido a muchos varones de la familia y no tienen dedos, tío. Te enseñan las manos y están así sin dedos, todo con muñones. Wow. Es heavy. Dios. No, y el propio momento de dar el corte, joder. Sí. El dolor al final es algo muy interesante también a nivel antropológico, porque cuando uno está sometiéndose a un ritual doloroso porque quiere, o incluso a veces por honor, en muchas comunidades, el dolor se vive de otra forma, ¿no? No sé, los que llevamos tatuajes sufrimos dolor porque queremos también, ¿no? Y no es lo mismo que si te lo hacen involuntariamente, yo creo. Es otro tema también. Sí, yo creo que también es muy vinculado al poder que tiene la mente o el alinear algo con una creencia que tengas, ¿no? Sí. O sea, si al final crees que el dolor te va a conectar con X, o sea, consigues ir de alguna forma también contra tu instinto, ¿no? O sea, incluso una persona que se inmola por sus creencias está yendo totalmente contra su instinto. Sí.
Entonces, al final, hombre, el poder de la mente es... Sí. Estamos en una sociedad que también el dolor lo esconde mucho. Aquí te duele la cabeza, ¡pam!, una pastillita. Te duele. En otras comunidades tradicionales el dolor está súper integrado en la vida. Entonces es una parte más, incluso a veces no se vive con tristeza, ¿no? Te duele algo, pero si tú te duele algo porque estás haciendo una ofrenda, como cortarte un dedo, que no lo sé, yo no he pasado por eso, ¿no? Pero el enfoque puede ser de alegría, incluso respecto al dolor. Sí, es complicado. Son cosas que son complicadas de concebir. Sí. Y más desde un punto de vista racional, ¿no? Sí, absolutamente. Es lo que me pasa a mí, que se me produce una especie de bloqueo. ¿Cuál es la tribu más aislada con la que has tenido contacto? Pues Supongo que algunas en islas, ¿no? Sí. La tribu más aislada que yo haya estado, porque luego están los de Sentinel del Norte que te matan si vas, o alguna tribu no contactada. ¿Estos son unos que están en Oceanía? No, cerca de India. Andamán. Vale. No, que fue un misionero y lo mataron hace unos años. Ok, que se ven unas fotos de lejos con sus arcos y demás. Creo que sí. Vale. Sí. Que vale. el hombre trató de ir, lo recibieron con flechazos, se fue y luego a los 2 meses lo volvió a intentar y lo mataron. Wow. Pues que haya estado yo, quizá los Korowai, que viven en la selva de Papúa Occidental y viven en los árboles. Construyen casas como a 30 metros de altura, súper altas. Son cazadores, eran caníbales. De hecho, los llaman los últimos caníbales porque fue la última comunidad, que se sepa, que dejó de practicar el canibalismo. El último caso fue en 2012 de canibalismo. ¿Por necesidad no será? No. Era cuando derrotaban a un enemigo, se lo comían para para tomar el poder del enemigo. Sí. Entonces, cuanto más enemigos mataban y más se comían, se supone que eran más poderosos. Joder. Y luego también se comían a los miembros de su familia cuando morían repentinamente y no se sabía por qué, porque ellos pensaban que eso es que un demonio se les había metido dentro. Entonces, para comerse el demonio y destruirlo, también se comían. ¿Y tú estuviste allí con ellos? Sí, estuve allí con ellos y ahora en octubre vuelvo con Rubén, con Lethal, vamos para allá. ¿Probaste la carne humana? No. ¿Te gustaría? No sé, esto es un poco políticamente incorrecto. A mí me gusta probar todo, pero no sé. ¿No la probarías? Por curiosidad quizás sí, ¿no? Yo sí. Por curiosidad. Pero está feo, pero... No sé si me daría cosa, tío, no sé. O sea, he comido gusanos, he comido 1000 historias. Pues supongo que sí, ¿no? Por curiosidad. Aunque sea un poquito. Sí, un poco, un bocado. Wow. No sabía que existía el canibalismo, sinceramente. Bueno, en teoría ya no existe, pero hasta hace poco sí. Hablemos también de un tema que me quedé con ganas de profundizar cuando estuvo Lethal Crisis aquí. Es el tema de las drogas. ¿Dirías que todas las culturas, tribus, todas tenían su forma de drogarse en todo el planeta? Siempre. Yo creo que sí. Eso es algo, fíjate, que comenté la semana pasada con mi pareja. Porque, claro, comunidades que, como muchas comunidades islámicas que no tienen alcohol porque está prohibido, pues a lo mejor fuman hachís o algún otro tipo de sustancia. El alcohol se hace en casi todas partes. Se fermenta arroz, se fermenta caña de azúcar, frutos del bosque, pero hasta los nenes que viven en el hielo a menos 40 tienen su propio alcohol. Entonces, hay en todos sitios. Y comunidades súper aisladas que no producen alcohol, que no tienen tampoco hierbas que fumar, ni hongos, ni nada, pues lo que hacen es buscar el estado de trance de otra forma. Se ponen a dar vueltas en los rituales hasta que se marean y pierden la noción del tiempo, aguantan la respiración, se meten a cuevas a oscuras completamente como para perder el conocimiento. Hay mecanismos, ¿no? No sé, parece también, esto no lo tengo muy claro, ¿no? Es más una hipótesis, pero parece que el ser humano también necesita sus momentos de desconexión de alguna manera. Sí, el ser humano necesita colocarse. Bueno, de alguna forma. Más o menos. Vale. ¿Y tú cuando viajas es una parte de la experiencia que vives con ellos también? El probar sus drogas y demás. Ya te digo, yo lo intento probar todo, pero como yo estoy más en la parte de documentarlo externamente, Lethal hace otro trabajo que es probar las cosas, ¿no? Y alguien le está grabando y tal. Yo, como soy yo el que graba o el que hace fotos, normalmente documento que alguien consuma la droga y lo veo yo desde fuera. Luego ya por curiosidad pues puedo probar algo, ¿no? Pero depende mucho de la situación. O sea, tú te preocupas de que no salga la foto borrosa. Claro, estoy trabajando. Desenfocada. Vale, bien. Y luego, a nivel de lugares extremos, a nivel, pues, por temperaturas, por ejemplo, por condiciones, ¿qué lugares de aquellos en los que has estado destacarías?
Pues de extremo, el que te he comentado de la península de Yamal a -40, -50 que estuvimos, y eso es un auténtico infierno porque es que no puedes hacer nada. Vas con tanta ropa que eres un muñeco, no puedes ni moverte. Luego entras a las casas que están hechas con piel de reno y dentro sí hay fuego y estás más o menos bien, pero es como salir al espacio. Cuando vas a salir fuera, dices, ¡buah! Y vas a salir a ver cómo cazan un reno o cómo cogen agua, que bueno, el agua lo que hacen es cortar un bloque del lago, y se lo llevan dentro de casa y lo derriten para poder beber. Eso por un lado. Y una cosa, y las personas que hay allí no conocen otra cosa, están a gusto porque están acostumbrados a ese estilo de vida, porque tampoco es tan difícil irte a otro lugar. Ya, a ver, están acostumbrados, o sea, a ellos les mola eso a la mayoría, porque el que no le gusta se ha ido a la ciudad, es verdad. Ya. Pero muchos vienen de generaciones que llevan haciendo eso todo el tiempo. Y es lo que consiguen. Joder, están acostumbradísimos, o sea, ven un reno y con un lazo hacen así, pum, y lo cazan en un segundo. Lo matan, lo abren, se beben la sangre con un chorrito de vodka y es su día a día, tío. Y yo llevaba 3 pares de guantes para no congelarme los dedos. Y ellos van sin guantes. Y van haciendo el día a día, cortando leña sin van guantes. Sin guantes a -40 grados. Sí. No sé. ¿Y de qué material tienen las manos? No lo sé. ¿Será algo genético o será...? No lo sé. No lo sé. Eso en cuanto a frío. Y luego a calor, quizá el desierto de Danakil, que estuvimos a 62 grados. Es un desierto de azufre en el norte de Etiopía. Y ahí también es durísimo estar. Durísimo. O sea, las horas centrales del día, que es cuando se superan los 60 grados, tienes que estar tirado sin hacer 60 nada. 60 grados. A la sombra y luchando por sobrevivir, tío. Wow. Y además supongo que a la hora de respirar será complicado también, ¿no? Es difícil por el calor y porque es azufre. O sea, es un desierto de azufre. El olor también te afecta. Sí, en el Teide, yo he subido al Teide y sale un poquito nada más en algunas zonas, que si te sientas en el sitio que no es, te quemas el pantalón entero y es desagradable. Pero yo no me imagino ya... Es un desierto completo de azufre. Sí, es como de color amarillo. ¿Y se puede estar ahí? Sí, hay gente que no es demasiado desagradable. Para mí sí, yo pasé un día ahí, una noche. Pero hay gente que vive ahí y que trabaja allí a 60 grados. Cogen, como hay zonas que el suelo está hecho de sal, pues van con camellos, pican la sal, la cargan y luego venden la sal por ahí. Y digo, ¿cómo puedes estar picando el suelo a 60 grados? Pues ahí están. Claro. Es un poco lo que decías antes con lo de las manos, ¿no? Que existirán ciertas adaptaciones también genéticas. Tienen que existir. Por ejemplo, los Bayau, que se sumergen. Estos están en Indonesia, en Sulawesi. Vale. En Filipinas hay Filipinas también hay, sí. Sí. Están incluso en Tailandia, que aguantan 15, 16 minutos bajo el agua y cazan con sus manos peces y pulpos. O sea, eso... Y ahí sí que se ha visto que tienen una mutación genética en el bazo. Están adaptados ya. Sí. Wow. O sea, este último era de calor. Claro, debe ser de los puntos más calurosos del planeta, entiendo, ¿no? Yo ahí, la primera vez que fui, he estado 3 veces, fue una de las ocasiones en las que creí que iba a morir. Esa y cuando tuve la malaria, yo creo que han sido las 2 situaciones más difíciles. Porque yo iba a hacer un trekking al volcán, el Erta Ale, que bueno, pues quería hacer unas fotos del volcán. Cerca de este desierto que me hablas de azufre. Vale. Sí, estaba dentro del desierto de azufre, hay un volcán. Vale. Y claro, hay que hacer un trekking, pero el trekking tienes que hacerlo ya cuando está anocheciendo, porque si no, son 2 horas solo, pero te mueres con el calor. Claro. Y justo subiendo llegaron unos militares y me robaron toda el agua. Claro, ahí el agua es un tesoro. Y me pararon y yo llevaba un camello con las alforjas llenas de agua y se la llevaron toda, me dejaron media botella de agua. Y yo llegué arriba... ¿A qué distancia estabas para volver? O sea, estábamos ya llegando a la cima. Y era de noche y teníamos que volver al día siguiente. Yo pasé toda la noche con esto de agua. Pero no podían volver en ese momento. No, porque el coche que nos iba a recoger habíamos quedado al día siguiente con él. O sea, podíamos volver a bajar, pero no había nadie para llevarnos a ningún sitio. Ya. Y ahí tuve alucinaciones, tuve fiebre de la falta de hidratación. Wow. Claro, pues estarías sudando como un animal, ¿no? Es que la noche, tío, las 3, 4 de la madrugada, hacía 42 grados. Estabas sudando en un charco de sudor. Y tenías alucinaciones incluso. Yo al guía que iba conmigo... ¿Las recuerdas, las alucinaciones? Estaba cantando la canción del Doraemon. Hostia. Y el guía me decía, ¿qué haces? Y digo, no sé. Y le decía, dile a mi madre que la quiero, que no sé qué, tal. Y me decía, no te preocupes, vas a sobrevivir, tal. Y al día siguiente, casi sin dormir, bajamos y el coche nos estaba esperando. Fuimos directos a comprar agua y me bebí una botella de 1,5 litros de golpe. Claro. Sí.
Pero, y esas personas que viven ahí en zonas como... Ahí obviamente no puedes cultivar absolutamente nada. No. Animales los justos o en un desierto de azufre. Sí. Ahí comen carne de camello. Los camellos que tienen por ahí, Ya. pues se los comen. Y luego pues algún comerciante lleva como la injera que se come allí, que es como una masa, como si fuese una especie de pizza, pero vamos, no sabe Sí. a pizza. Es una masa como de tef, que es como la harina, y eso y carne de camello. Es prácticamente lo único que comen. Lo que no logro entender es cómo no se suben a un camello y se van a tomar por culo de ahí. Pues eso siempre me pregunto yo en lugares extremos. Digo, ¿por qué hay gente viviendo aquí? Sí. Parece ser, según los antropólogos, que siempre las primeras poblaciones que se asientan en estos lugares van huyendo de algo, ¿no? Pues huyes de guerras o lo que sea y dices, pues aquí, que es todo hielo, que es todo desierto. ¿Por qué no podemos ir a otro sitio? Y al final, 2, 3 generaciones ya se han acostumbrado. Ya. Joder. Luego, te he escuchado decir también que has estado en una de las cosas que está en mi to-do list de cosas a hacer antes de morir. Se lo escuché una vez en Marrakech a un tío, lo del el tren de hierro, el que va de... ¿Cómo es? De Nuanchok. ¿Cómo es? ¿La capital de Mauritania? Sí. Nouakchott, no sé cómo se pronuncia. Nouakchott, algo así, ¿no? Que entra por el desierto para adentro. Sí. Que pasa por el megalito más... ¿El megalito? ¿Está bien dicho? Creo que sí. Bueno, la piedra más grande Sí. del planeta, por lo visto, de una pieza. ¿Cómo es ese tren? Claro, este va desde las minas de hierro hasta la costa, Madibú es, ¿no? A donde termina, para la exportación. O sea, es el tren más largo del mundo de mercancías, son 200 vagones y mide 3 kilómetros el tren. Wow. Y no hay vagón de pasajeros. O sea, tú ahí vas sobre el propio mineral de hierro, que son unos polvitos, y dura 35 horas ese trayecto. Entonces, o sea, es súper incómodo, ¿eh? No, es un coñazo ya, pero hay porque ahí, o sea, imagínate para ir al baño, el tren no para. Claro. Tienes que mear o cagar pues, Sí. con el traqueteo del tren, Buena. dormir ahí, por la noche hace mucho frío, por el día hace un calor que te mueres y luego el polvo ese se te mete por todas partes. Y va con la mascarilla para protegerme. Sí, es un poco medio nocivo, ¿no? O sea, claro, vas respirando hierro. eso. Incluso los auriculares del móvil, todo el polvito de hierro se te pega, pum, y tienes ahí como una capa de... No tiene que ser muy bueno para la salud, pero es una pasada, tío. Vas viendo todo el Sáhara, algún nómada pasa por ahí de vez en cuando, cruzas incluso zona de Sáhara Occidental y es, a nivel de paisajes, es increíble. Luego por la noche ves todas las estrellas. Espectacular. Es espectacular. ¿No? O sea, te comes 34 horas y media cagándote en todo, pero tienes que tener media hora de decir esto es una maldita locura. Es para hacerlo una vez en la vida. Claro. No, y el desierto es algo que yo una vez estuve en el... ¿cómo se llama el desierto que hay en Marruecos abajo? El que baja. Merzuga, en el Sáhara. Merzuga, sí. Digo, y estuve en la primera vez que vi el desierto de noche con luna llena y dije, wow, esto es increíble. Es otra cosa. Sí. Espectacular. Tienen un encanto, tiene un... Sí, a mí me gustan mucho los un aura especial. ¿Y cómo encuentras de carácter a las diferentes tribus de desiertos? Por ejemplo, porque, o sea, aplicando la regla de 3 de Sudán del Sur, se podría decir, no, seguro que son gente muy, muy ruda, muy antipática, muy a su bola, que está ahí aislada y no quiere hablar con nadie. Pero pues, lo contrario, más bien, ¿no? Depende mucho de la zona. Depende mucho de la zona y del estilo de vida. Son gente más solitaria. Por ejemplo, en Marruecos te suelen acoger muy bien. Gente muy acogedora en las jaimas, ¿no? Que siempre te invitan a un té y tal. Pero luego en la zona de Chad, por ejemplo, es gente súper esquiva. Y con carácter. Me resulta muy difícil hacer fotos de las tribus del desierto de Chad, del desierto del Enedi. De hecho, siempre que lo intentamos no suele funcionar. Nos echan de allí, van, no sé, más hostil. O sea, con el tema de la fotografía, ¿te suelen meter en problemas? De gente que no le haga mucha gracia que le esté sacando fotos. Que pues, tampoco entiendo realmente, racionalmente, el porqué para ellos, ¿no? Muchos ni sabrán para qué quieres la foto. A ver, hay gente que no sabe lo que es una fotografía, cada vez menos, pero nos ha pasado en Angola. De hecho, nos pasó
que íbamos en el 4x4 y vimos que había una niña con un peinado súper chulo, que sabíamos, el guía, el fixer, nos dijo que ese peinado era porque estaba en un ritual de paso a la edad adulta, entonces paramos para intentar hacerle una foto. Y le preguntamos si le podíamos hacer una foto y la niña nos decía, ¿eso duele o no? Y yo ahí me quedé flipado, diciendo, me estás preguntando si hacer una foto duele. Entonces le explicamos, le pusimos a otra persona ahí, hicimos la foto, se la enseñamos, incluso llevábamos una impresora de estas Bluetooth, la sacamos para que la viese. Entonces hay algunas personas, ya cada vez menos, que no saben lo que es una foto. Otras que no entienden para qué lo quieres, ¿no? Dice, ¿para qué quieres tú esto? ¿No? Claro, un tío que su vida es estar con los camellos por el desierto, es difícil de entender para qué quieres tú una foto de él, ¿no? Lógicamente. Luego gente que le gusta y que te pide que se la traigas la próxima vez que vengas impresa, y otras tribus que están muy acostumbradas porque muchos fotógrafos han ido y se acicalan, saben posar, etc. O sea, hay un poco de todo. Y otro contraste que me gustaría saber tu perspectiva es el tema de la paternidad, ¿no? El cómo se afronta, o sea, no sé, yo hace poco estaba en Filipinas, bueno, el año pasado fui a Filipinas y ves que es algo totalmente diferente, ¿no? O sea, en la sociedad actual aquí, pues todo el mundo quiere darle el oro y el moro a su hijo, todo lo posible y el mejor colegio, y si no le puedo dar lo mejor a mi hijo, no tengo hijos. Allí es como, bueno, pues aquí nos reproducimos y los chavales al final sobreviven porque no son tontos y los ves con 3 años que ya se buscan la vida y se van por ahí y vuelven ¿qué contraste ves entre digamos, España, por ejemplo, o Occidente en general, y sí, a la hora de afrontar el tener hijos, ¿no? Es muy diferente, muy diferente. O sea, aquí, como tú dices, se cuida, la gente no tiene hijos si cree que no los puede mantener en general, y luego se les da todo. En muchas comunidades tradicionales, como tú dices, tampoco hay métodos anticonceptivos muchas veces, o si los hay son muy rudimentarios, y se tienen hijos. Y ya está. O sea, y claro, aquí los padres tienen mucho cuidado con todo. Ay, cuidado que se va a dar con la esquina de la mesa, cuidado que no sé qué. Y ahí la mayoría de niños, en muchos casos, pues están en mitad de la sabana o en la selva y están chupando una caca de cabra o cayéndose desde una rama. Diferente. También es cierto que hay mucha mortalidad infantil. Es decir, aquí la tasa de mortalidad infantil es muy baja porque tenemos la sanidad, porque tenemos medicamentos, pero allí hay lugares donde la tasa de mortalidad llega al 60%. Es decir, puedes tener 10 hijos y luego te quedan 4. O sea, también van por ahí un poco los tiros. Pero es muy diferente. Y luego también los hijos son mano de obra a veces. Hay mucho trabajo infantil en muchas comunidades y ya en Etiopía tú puedes ver a chavales de 7 años con el rebaño, ellos solos, con 200 vacas. Y van con el palo y las van llevando a todas. Que claro, un chaval de 7 años de aquí no hace eso. Sí, pero tampoco es algo que estará mal visto en ese contexto, ¿no? No es algo, pues el chaval está... Sí, y de hecho hemos tenido muchas discusiones con esto porque hay ONGs que han tratado de aplicar la escolarización forzada en algunas regiones, y las comunidades locales decían, pero es que, ¿para qué quiero yo que mi hijo vaya al colegio? Si en mi cultura lo que me sirve es que esté con las cabras. Claro. ¿Que para qué quiero yo que aprenda matemáticas, inglés? Entonces es un debate controvertido, pero también interesante, ¿no? A veces imponemos nuestra visión de lo que es bueno y a veces pues, no tiene por qué, ¿no? No, y que cómo puedes explicarle las ventajas que podría tener ese niño por aprender la educación que consideramos adecuada. Que a veces sí, evidentemente. Porque también ellos, si vivieran realmente lo que aprendemos nosotros, dirían, pero ustedes no saben hacer absolutamente nada, ustedes no saben ordeñar, ustedes se morirían de hambre si no fuera por una industria que les dé de comer a todos ustedes. No saben plantar una papa. Exacto. Ni ordeñar una vaca, ni nada. Y eso, por ejemplo, en los Korowai que hablábamos antes, el gobierno de Indonesia, porque esa zona pertenece a Indonesia, ha obligado a los niños, los saca de la selva y se los lleva a escuelas que están a 2 días de trayecto, con lo cual al final tienen que estar fuera de sus familias 9 meses o 10 meses. Muy internos. Internos. Y esos niños no aprenden su idioma, no aprenden a cazar, ni a construir casas en los árboles. ¿Aprenden matemáticas, inglés? Sí, pero... Ya. Es un debate complejo. Es muy complejo, es muy complejo. Luego, me gustaría también entrar un poco en esa mezcla de país entre Corea del Norte y Roma.
podríamos Corea del decir. Norte y Roma. Sí. Eritrea, ¿no? Eritrea, vale, Sí. Lo has clavado. Sí. Corea del Norte y Más Roma. o menos, ¿no? Sí. Algo así. O sea, al final es un país muy de los más aislados que hay en el planeta, ¿no? Sí, O sea, aislados al exterior. Sí, es un país muy aislado. Pero que te había escuchado decir que sorprende mucho la influencia italiana que hay allí, ¿no? Sí, tú vas por Asmara, por la capital, y realmente te da la sensación de estar en Roma, ¿no? Pero en Roma hace décadas. Tienes fábricas de Fiat, de Alfa Romeo, algunas están ya hechas polvo, pero con este tipo de arquitectura, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de la arquitectura, ¿no? Pero la típica de aquella época de la colonia italiana. Es muy curioso. Y luego hay pizzerías y sitios de pasta por todas partes. Debe ser pintoresco de ver, ¿no? Es muy chulo. A mí me gustó, yo lo descubrí el año pasado y a lo mejor no es algo súper impactante para una persona que quiera ver cosas potentes en África por primera vez, pero yo que ya he recorrido tanto me pareció algo que no había visto nunca, muy diferente. Hay alguna zona también que tiene un monumento a Mussolini ahí en medio, ¿Sí? en una isla de Eritrea, y estás en una isla de África y te ves un monumento enorme a Mussolini, ¿no? Cosas que impactan mucho. Y luego, claro, allí libertad no hay ninguna. O sea, está el número 1 de países en violación de derechos humanos. El número 1, por encima de Wow. todos los demás. Incluso de Afganistán, de... ¿Y qué tipo de X se cometen para estar así? Pues ahí, según informes de Naciones Unidas, los que critican al régimen, los opositores, artistas que reivindican libertad o elecciones democráticas, lo que hacen es meterlos en contenedores de estos metálicos y los llevan a mitad del desierto y los sueltan ahí, encerrados en contenedores metálicos. Luego, al cabo de 2 meses vienen, abren el contenedor, lo vacían y se lo llevan. Los meten en un contenedor a morir. Sí. Los disidentes del gobierno. Sí. Y bueno, Joder. Luego nosotros como turistas teníamos vetado ir a más de la mitad del país. O sea, está todo el mapa y nos dijeron, podéis ir aquí, aquí y aquí, solo. Y yo recuerdo yo estaba en el aeropuerto, fuera, esperando al grupo que venía, era un viaje de mi agencia, y estaba escribiendo uno de estos libros ahí, no recuerdo cuál era ahora mismo, y yo estaba con el iPad, estaba corrigiéndolo. Y me viene un policía secreta, me dice, ¿qué haces aquí? Digo, estoy esperando a unos amigos que vienen y corrigiendo un libro. Me dice, ¿qué pone ahí? Y claro, él no entendía español. Digo, Claro. mira. Me dice, ¿tú sabes que no puedes estar aquí tomando notas enfrente del aeropuerto? Digo, coño, que es un libro, tal, no sé qué. Y me confiscó el iPad, me esposó y me tuvo ahí 1 hora. Joder. Hasta que llegó el guía, firmó unos papeles, no sé qué, pero están atentos a cualquier cosa rara. Y de estas situaciones se sale de todas como con pasta, entiendo, ¿no? Yo en esta ocasión no pagué. No. Pero te hace eso por dinero, para que le ofrezca 180 pavos y... En este caso no lo sé. Yo creo que en este caso era simplemente paranoia de un régimen súper cerrado, que no quieren espías ni quieren nada. Es el único país, mira que he estado en más de 100 países, el único en el que no puedes usar 3G ni 4G. O sea, no hay datos en todo el país. Claro, o sea que no hay acceso, menos globalización también, entiendo, ¿no? Claro. O sea, al menos a nivel de conciencia, la gente de allí no sabe lo que está pasando en el resto del mundo prácticamente. No lo sabe. El gobierno creo que les da un bono de 300 megas a cada ciudadano, como un código, que van como a un cibercafé y lo pueden usar. Pero De forma limitada también. sí, 300 megas al mes creo. Wow. Y de las tribus con las que has tenido contacto, ¿hasta qué punto son, bueno, no sé si lo sabrás, pero hasta qué punto son conscientes ellos de la geografía mundial, de que hay otros continentes, idiomas, culturas, comidas? Claro. Depende, hay algunas comunidades que sí, otros que apenas conocen la comunidad de al lado. Nos ha pasado a veces de ir enseñando fotos de una tribu que está a 30 kilómetros y que no lo conociesen. O que te digan, esto es en este país. Y tú, sí. ¿En serio? Esto es a 2 horas en coche, claro, en coche. Yo se mueven andando muchas veces. Claro. Entonces sí, yo llevo un tatuaje del mapa de África y a veces recuerdo, pues me estoy bañando en un río o algo y me dicen esto, digo, el mapa de África. Claro, ese concepto, incluso de su propio continente, muchas veces no lo tienen. Entonces, claro, pero es lo que hablábamos, cada vez sí que es cierto que los móviles van llegando más lejos, la cobertura de Internet, y sí se va teniendo más conocimiento. Quizá lo que más se ha expandido es el fútbol. O sea, ¿El fútbol? Madrid o Barça me lo han preguntado en todas partes del mundo. ¿En serio? Sí.
El fútbol, el Madrid y el Barça es universal. Messi. Es una pasada, ¿eh? Sí. Madre mía, el poder que pueden... la influencia que pueden llegar a tener Cristiano, un Messi, es una pasada. Es una pasada. ¿Y tus tatuajes los entienden? ¿Saben? A ver, algunos sí. Así se fliparán, ¿no? Y dirán, ¿qué es esto que tienes aquí? Algunos sí que es más realista, lleva un mono aquí o una vaca mundari, eso sí, porque es realismo, eso lo comprenden. Pues llevo aquí a Darth Sí, pero Vader, entienden pues, que es un tatuaje, que es tinta. sí, porque la modificación corporal es algo también bastante universal. O sea, casi todas las tribus tienen alguna modificación. Pero si ven un tatuaje realista, alucinarán. Claro, eso sí. ¿no? Sí, dirán, pero tienes claro. un mono de verdad aquí plasmado en el pecho. Si es muy realista, les impacta bastante, ¿no? Y te lo frotan a ver si se va y tal. Sí. Pero claro, ellos también tienen, a veces sin tinta, a veces con tinta, pero no pueden alcanzar esta perfección, ¿no? De un tatuaje de los que nos hacemos aquí. Y este tipo de modificaciones corporales o de estilo siempre normalmente son por una cuestión de estatus, ¿no? Entiendo, de diferenciarse de, oye, pues yo llevo esto aquí en el cuello porque yo soy el guerrero más fuerte de la tribu. Pues ahora estoy trabajando en un libro sobre ese tema. Hay varios motivos. Uno es el estatus social. Hay tatuajes como las primeras momias tatuadas que son de hace 4.000 años, si no me equivoco, parece ser por estatus. Solo la clase alta se tatuaba. Hay algunos tatuajes que son como identitarios de la tribu, es decir, este tatuaje solo lleva esta tribu. Vale. De manera que si te cruzas con alguien, pues sabes a qué tribu pertenece. Hay otros que son de género, es decir, el hombre lleva este tatuaje y la mujer lleva este. Y luego hay otros que se hacen en los rituales de paso. Cuando pasan a la edad adulta, se hacen el tatuaje, de manera que ya sabes que esa persona está preparada para casarse, ¿no? Y para llevar una vida de adulto. Estas son principalmente... y luego están los tatuajes medicinales, que se creen que tienen poderes curativos o para prevenir el mal de ojo, estas cosas. También se hacen a veces unas marcas aquí o en la frente, que son medicinales. Ahora que mencionaste el tema de género, ¿los roles de género los has encontrado bastante definidos de la misma forma siempre? No, eso cambia muchísimo, cambia mucho. Los roles de género, sí es cierto que una sociedad tiene unos roles de género y se cumplen, ¿no? Como que suele ser tabú que el hombre haga cosas de mujer y la mujer cosas de hombre. Pero hay comunidades, muchas son patriarcales, hay alguna comunidad matriarcal que también cada vez hay menos. Según Ana Boyer, que es una antropóloga experta en matriarcados, hay 5 matriarcados en el mundo. Sobre todo ¿Qué implica exactamente que sea un matriarcado? Pues que son las mujeres las que dominan, las que mandan. ¿no? Sí. Que tienen el poder político, que se hereda, ¿no? Hay un matrilineaje que se llama, que se heredan las propiedades de madre a hija, vale, en lugar de padre a hijo, que suele ser más habitual en muchas comunidades. Vale. Y luego hay algunas que son igualitarias o que casi no hay roles de género y suelen ser las comunidades cazadoras de la selva, que a lo mejor pues es más común que el hombre cace y la mujer recolecte frutos, pero a veces se hace al revés y la crianza de hijos se hace entre toda la comunidad. O sea, ahí los roles de género son más flexibles. O sea, que sí que varían bastante realmente. Sí, o sea, no es algo que de normal funciona casi siempre igual. Por ejemplo, aquí el hecho de coser siempre se ha asociado a la mujer. La mayoría de comunidades islámicas, coser es solo de hombres. ¿Sí? En Mauritania, en Argelia, en Sudán. De hecho, mi mujer se puso un día a coser en una tienda y todos los hombres, ¿qué haces? Claro, es justo al revés, es trabajo de hombres. Sí, al final depende, ¿no? Sí. Bien. Aníbal, estoy seguro que muchas personas querrán saber un poquito más de ti. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre los libros y dónde encontrarlos? Pues ya tengo 3 publicados. El primero fue Culturas Olvidadas, que es un libro de bolsillo donde hablo de historias de viaje, ¿no? Ese se puede comprar en Amazon o a través de mí. Si quien lo quiere firmado, pues siempre es mejor contactarme. Luego el segundo es Las últimas tribus de Angola, que ese es un libro etnográfico. Está escrito a medias con mi compañero Joan, que es antropólogo. Yo he hecho todas las fotografías. Es un libro tapadura, a todo color, donde analizamos las 17 tribus tradicionales que quedan en Angola y pues, su estilo de vida, su religión, los retos que tienen actualmente. Y va a ser parte de una colección. Ahora vamos a sacar las últimas tribus de Sudán del Sur, luego de Etiopía. Bueno, va a ser una especie de enciclopedia. El último libro, que salió hace una semana, es Historia de la superstición, donde hablo de estas bases biológicas y psicológicas de las creencias. Es un libro más científico, que quizás no es lo que estoy acostumbrado a que el público vea de mí, pero bueno,
también es lo que a mí me mola. Y ahora estoy trabajando en el de modificación corporal y en otro con mi pareja que se llama 39 meses, que hemos lanzado un crowdfunding para financiarlo, donde contamos nuestra vida nómada en pareja, porque de los 10 años que yo llevo de vida nómada, los últimos 3 y medio han sido con mi pareja. Vale. Y claro, hemos recorrido 70 países Wow. juntos y vamos a contar un poquito, porque en Instagram hemos contado de las tribus y tal, pero vamos a contar un poco más la parte más personal, ¿no? Las cosas, las putadas, las cosas que han salido mal, las peleas, las fronteras, las veces que hemos estado en la cárcel, los sobornos, todo esto. ¿Fácil o difícil? ¿El qué? Esto último, lo de la vida en pareja viajando tanto. Pues, a ver, no es fácil, es complicado. Pero une mucho también, supongo. Pero yo creo que ya si hemos superado esto, vamos para adelante. Muy bien. Y también estás activo en Instagram, ¿verdad? Sí. Ahí es donde fotografías muy chulas y demás. Sobre todo fotografía, ¿no? Más que vídeo. Sí, ahora estoy empezando a hacer un poco de vídeo porque también quiero empezar en YouTube, pero sobre todo yo vengo de la foto, de hacer retratos antropológicos y en Instagram está todo mi trabajo, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, dejaremos los links por aquí abajo. Muy bien. Ha sido un placer, ¿eh? De verdad. Igualmente. Muy bien.